Muy buenas noches, soñadores del misterio. Apaguen la luz, acomódense bajo las cobijas y dejen que el eco del tiempo los lleve lejos, muy lejos, hasta las ardientes arenas de Egipto. Hoy, mientras tus ojos se cierran lentamente, vamos a viajar donde pocos se atreven, al corazón de un enigma tan antiguo como la civilización misma. Dicen que las piedras de la Gran Pirámide de Giza no duermen. Guardan secretos tan profundos que ni el desierto ha podido enterrar. ¿Y si te dijera que hay cosas que ni los arqueólogos se atreven a publicar? ¿Y si justo antes de dormir te susurrara que la Gran Pirámide no fue construida para lo que nos contaron? Antes de seguir, si este tipo de historias despiertan tu imaginación o simplemente te hacen soñar más profundo, dale like al video y suscríbete al canal. Aquí, cada noche los secretos antiguos se convierten en sueños. Pero volvamos al principio de todo. La Gran Pirámide de Giza, imponente, silenciosa, solitaria entre el polvo dorado del tiempo. Miles de años han pasado desde que fue levantada, y aún así, nadie, absolutamente nadie, ha podido explicar con certeza cómo se construyó. Olvida por un momento las teorías de libros escolares. No fueron solo esclavos con cinceles. No eran simplemente tumbas. Hay jeroglíficos sin traducir, pasajes ocultos y cámaras que ni la tecnología moderna ha podido penetrar completamente. Y hay algo más. Algo que se oculta a simple vista. Cuenta una historia, de esas que los ancianos egipcios solo narraban en susurros, que antes de las dinastías conocidas, una civilización anterior, casi borrada por el tiempo, poseía un conocimiento más allá de lo que imaginamos. Una ciencia, una forma de energía, o tal vez una sabiduría perdida. Ellos no construyeron con grúas. Ellos no medían con cuerdas, ellos sentían la piedra, ellos hablaban con ella. Suena absurdo, lo sé, pero escucha esto. En 1837 un explorador británico llamado Howard Vyse, obsesionado con encontrar algo que lo hiciera pasar en la historia, dinamitó partes de la Gran Pirámide para descubrir cámaras ocultas. Sí, dinamitó. ¿Y qué encontró? Unas marcas supuestamente jeroglíficas que confirmaban que la pirámide fue construida por Keops. Pero hay un detalle. Años más tarde, algunos expertos afirmaron que esos jeroglíficos fueron falsificados por el propio Vyse para justificar sus hallazgos. Entonces, ¿realmente fue Keops quien la construyó? ¿O simplemente la reclamó como suya, siglos después? Aquí es donde comienza la primera grieta en la historia oficial. Y esa grieta nos lleva a un lugar todavía más profundo. Una leyenda antigua, casi borrada de los papiros, que habla de un objeto oculto dentro de la pirámide. No oro, no joyas. Un objeto que brillaba sin luz, que vibraba, que cantaba. Y según esta leyenda, quienes lo tocaron no volvieron a ser los mismos. Pero vayamos más atrás incluso que Egipto, más allá del tiempo registrado. Se dice que los arquitectos de la Gran Pirámide no eran hombres comunes, eran sabios, llamados los hijos del horizonte. Vestían túnicas oscuras, nunca hablaban en voz alta y aparecían justo antes del amanecer. Solo ellos conocían el código de piedra, una fórmula secreta para modificar la vibración del granito. Como si lo hicieran flotar, como si no tuviera peso. En algunas tablillas de la biblioteca de Alejandría, antes de que ardiera, había menciones a estos sabios. Tablillas que hablaban de una máquina de estrellas enterrada en la base del monumento más antiguo del hombre. Fue eso lo que buscaban Napoleón y Hitler en sus visitas a Giza. Napoleón Bonaparte pasó una sola noche dentro de la Gran Pirámide. Cuando salió, estaba pálido. Nunca quiso hablar de lo que vio. Solo dijo una frase. Aunque lo contara, no me creerían. ¿Por qué alguien como él, un hombre frío, lógico y estratega, saldría temblando de una cámara vacía? ¿Y si no estaba vacía?
¿Y si dentro lo esperaba algo que no pertenecía a mí, a este mundo? Todo esto suena como fantasía, claro. Pero el misterio de la Gran Pirámide es que entre lo real y lo imposible no hay frontera. Y quizás, en la siguiente respiración, justo cuando estés por quedarte dormido, podamos seguir bajando, más adentro, donde la historia oficial ya no puede seguirnos. Imagina por un momento estar ahí, en medio de la noche parado frente a la Gran Pirámide. El viento sopla caliente, el cielo estrellado cubre todo, y hay un silencio que no pertenece a este mundo, un silencio cósmico. Las piedras milenarias parecen observarte. Algunas personas que han visitado el lugar aseguran que al posar sus manos sobre los muros de la pirámide sienten una leve vibración, como si algo dentro latiera. Una máquina, una conciencia antigua, un aviso. Pero esta historia se vuelve aún más intrigante cuando se habla de lo que yace bajo la pirámide. No muchos lo saben, pero en 1993 el ingeniero alemán Rudolf Gantenbrink introdujo un pequeño robot llamado Upuaut 2, y que en egipcio Mirobot significa el que abre los caminos, dentro de un estrecho conducto en la Gran Pirámide. Este conducto no era para el aire ni para la luz, no tenía razón aparente de existir. Después de avanzar metros y metros en la oscuridad, el robot se detuvo frente a una diminuta puerta con dos misteriosos pernos metálicos incrustados. Una puerta dentro de una pirámide. ¿Por qué? ¿Qué había detrás? Las autoridades egipcias, curiosamente, detuvieron las investigaciones. Durante años nadie volvió a hablar del tema. No querían que el mundo supiera lo que hay más allá. Una teoría fascinante dice que esa puerta no es una puerta, sino un sello que encierra algo que no debe ser perturbado. Un saber peligroso, un artefacto sellado por quienes ya sabían el daño que podía causar si caía en las manos equivocadas. Volvamos por un segundo a tiempos más antiguos, tiempos donde los dioses aún caminaban entre los hombres, o al menos así lo creían los antiguos egipcios. El dios Tot, señor de la sabiduría, de la escritura del tiempo, era representado con cabeza de ibis. Dicen que él no murió, que simplemente espera, y que su conocimiento, su libro de los secretos, está oculto, precisamente, en una cámara aún no descubierta bajo la Gran Pirámide. Ese libro, según el mito, permitiría a quien lo lea entender el lenguaje de los animales, conocer los secretos del cielo y del inframundo, y controlar los elementos. Pero aquí viene lo más aterrador. El último sacerdote que intentó leerlo enloqueció. ¿Y si esa cámara existe? ¿Y si no es solo una leyenda? ¿Y si en vez de un libro, lo que descansa allí es un tipo de tecnología ancestral que parece mágica para nosotros, pero que fue común para los que vivieron antes del diluvio? Algunos investigadores independientes, con imágenes satelitales y estudios de resonancia, afirman que existe una gran cavidad justo debajo de la pirámide, completamente inexplorada. Y lo más extraño, resuena hasta una frecuencia diferente al resto del monumento. Es como si el corazón de la pirámide no fuera visible, pero palpitara desde el subsuelo. Y tal vez, solo tal vez, no estemos listos para abrirlo, porque toda historia tiene un guardián, y algunos secretos solo se revelan a quienes sueñan con ellos. Sigue respirando lento. Relaja tus hombros, porque estamos por entrar más profundo, donde el tiempo se detiene y el mito se hace materia, donde los secretos perdidos de la Gran Pirámide de Giza no se cuentan, se sienten. Algunos aseguran que cuando cierras los ojos dentro de la Gran Pirámide, no ves oscuridad, ves símbolos, luces, y escuchas un eco que no proviene de tus oídos, sino de algo más antiguo que la memoria. Uno de los relatos más intrigantes viene de un arqueólogo francés del siglo XIX,
llamado Etienne Drouin, cuyo nombre apenas figura en los libros. Él fue uno de los pocos que logró descender a una cámara subterránea sellada en aquel entonces por siglos. Pero lo que escribió en su diario personal, y que fue hallado años después escondido en una caja de madera en Lyon, es lo que nos deja sin aliento. No había nada allí, y sin embargo, no estaba solo. Sentí como si algo me atravesara el pecho. Vi una figura. No tenía forma definida, pero sabía que me miraba. Me habló sin palabras. Me mostró cosas que no puedo describir, y luego simplemente me devolvió. Nunca más volvió a pisar Egipto. Vendió todos sus objetos, quemó sus apuntes y desapareció de la comunidad científica. ¿Fue solo delirio? ¿O realmente vio lo que otros ni siquiera imaginan? Pero lo que más llama la atención es la recurrencia. Distintos viajeros, en distintas épocas, de distintos países, narran sensaciones similares dentro de la pirámide. Presencias, cambios de temperatura sin explicación, ecos sin fuente y sueños. Sueños extrañamente idénticos, aún entre personas que nunca se conocieron. Aquí es donde entra la hipótesis más provocadora. ¿Qué pasaría si la Gran Pirámide no fuera una tumba, ni un templo, ni siquiera una estructura simbólica? ¿Qué pasaría si fuera una máquina? Una máquina no en el sentido moderno, con engranajes y botones, sino una máquina vibracional, capaz de modificar estados de conciencia. Una tecnología que opera con las frecuencias del sonido, la energía de la Tierra e incluso la mente humana. La cámara del rey, por ejemplo, tiene propiedades acústicas tan exactas que algunos científicos han logrado reproducir sonidos de más de 110 decibeles con apenas un murmullo. Eso no puede ser accidental, y si no fue por azar, entonces fue diseñado. ¿Pero por quién? Una historia aún más antigua, rescatada de los textos de Hermópolis, cuenta que la pirámide fue construida sobre un punto sagrado, donde confluyen las líneas energéticas de la Tierra, lo que algunos llaman líneas ley. Es como si la pirámide fuese un interruptor, un punto de acceso, un canal entre mundos, y justo aquí aparece otro nombre prohibido: Zep-Tepi, el primer tiempo. Los sacerdotes egipcios hablaban de una era anterior a la historia, donde seres de apariencia humana pero capacidades sobrehumanas gobernaban la tierra. Ellos no venían de las estrellas. Ellos eran los maestros del tiempo, los constructores, los verdaderos guardianes del saber perdido. Según los textos más oscuros, dejaron un mensaje codificado en la pirámide. No en palabras, sino en proporciones, alineaciones, resonancias. Un código que una vez descifrado, despierta algo en el interior del hombre. Por eso quizá la pirámide no fue hecha solo para observarse, sino para sentirse desde dentro. Y mientras más nos adentramos en este misterio, más se desdibujan los límites entre ciencia, mito y fe. Como si la historia estuviera escrita no en papiros, sino en el silencio de las piedras. Y tú, que estás a punto de dormir, quizás también puedas escuchar ese silencio, porque hay secretos que no se ven con los ojos abiertos, sino con el alma en reposo. Y mientras dejas que tu respiración se haga más lenta, vamos a retroceder aún más, no 1000 ni 2000 años atrás, sino al mismísimo origen de las pirámides. De entre todas las que se alzan en la meseta de Giza, hay una que destaca, como si fuera la reina de todas: la Gran Pirámide de Keops, también llamada Yufu por los antiguos egipcios. Es la más grande, la más precisa, la más misteriosa. Fue la primera en construirse y, sin embargo, ninguna de las posteriores la superó en ingeniería. ¿No es extraño? Como si el conocimiento hubiera descendido desde el cielo y luego se hubiera ido. Según los egiptólogos tradicionales, la Gran Pirámide fue construida durante el reinado del faraón Keops en la cuarta dinastía,
alrededor del año 2560 a.C. Dicen que tomó cerca de 20 años construirla, que usaron mano de obra egipcia, no esclavos, y que levantaron las más de 2 millones de piedras, cada una de hasta 80 toneladas, con rampas de barro, trineos y una paciencia infinita. Pero, ¿de verdad crees que en 20 años, sin grúas ni acero, movieron más de 6 millones de toneladas de piedra con esa perfección matemática? Porque sí, hablamos de perfección. La Gran Pirámide está alineada casi perfectamente con los puntos cardinales, algo que ni con GPS lograríamos con tal precisión, y su base forma un cuadrado perfecto, con un margen de error de menos de medio grado. ¿Y sabes algo aún más inquietante? Cuando se mide la longitud de sus lados y se hace una operación matemática entre la altura y la base, da como resultado el número pi, un número que los egipcios supuestamente no conocían. Entonces, ¿coincidencia? ¿Suerte? ¿O algo más? Aquí es donde la historia oficial empieza a deshacerse como arena entre los dedos. Porque si Keops realmente la construyó, ¿por qué no hay ninguna inscripción en su interior que lo mencione? Ni una. Solo un pequeño cartucho con su nombre, supuestamente hallado por Howard Weiss, ese mismo explorador que años después fue acusado de falsificarlo para justificar su expedición. Las otras pirámides, las de Kefren y Micerinos, son más pequeñas, menos precisas y claramente posteriores. Es como si el conocimiento se estuviera perdiendo. Es como si la Gran Pirámide fuera una herencia de otro tiempo, de otro pueblo, de una civilización anterior. Una civilización que vivía antes del gran cataclismo, mencionado en tantas culturas del mundo. La Biblia habla del diluvio universal, los sumerios también, los mayas, los griegos. Todos coinciden en que algo devastador ocurrió hace más de 10.000 años. Y si los verdaderos constructores no fueron los egipcios, sino los supervivientes de esa catástrofe. Y si la Gran Pirámide es un faro del pasado, un mensaje tallado en piedra que intenta decirnos, fuimos, existimos, no nos olviden. Mientras el mundo giraba en ignorancia, ellos colocaban, una por una, las piedras que desafiarían a la historia, y lo hicieron con tal precisión que ni los siglos, ni las guerras, ni el viento del desierto han logrado doblegarlas. Mientras el mundo duerme, la Gran Pirámide sigue ahí, sólida, inmutable. Pero en su interior, el misterio se mueve. Los últimos descubrimientos, aunque silenciados por muchos, nos acercan más a una verdad que incomoda a la historia oficial. En 2017, un grupo de científicos del proyecto Scan Pyramids, usando tecnología de detección por muones, una especie de rayos cósmicos capaces de atravesar la piedra, detectó algo extraordinario. Una enorme cavidad oculta, nunca antes vista, justo encima de la gran galería. No una grieta, no una cueva, una cámara, perfectamente simétrica, tan grande como un avión comercial. Y lo más perturbador, nadie sabe para qué sirve. Los arqueólogos aún no han podido acceder. Está sellada, intocable, y las autoridades egipcias han sido curiosamente muy reservadas con los detalles. ¿Es esta cámara parte de una maquinaria más compleja o guarda algo que aún no debe ser revelado? Varios expertos alternativos, tachados muchas veces de locos, pero también de visionarios, sostienen que esa cámara contiene una fuente de energía antigua, basada no en electricidad como la nuestra, sino en frecuencias. Frecuencias que podían sanar, elevar la conciencia, incluso alterar el paso del tiempo. Suena a fantasía, claro, pero hay registros reales de cómo las cámaras internas de la pirámide afectan al cuerpo humano. Estudios realizados por científicos rusos en la década de los 80 colocaron plantas, semillas y organismos simples dentro de modelos piramidales. ¿El resultado? Crecían más rápido, se curaban más rápido. Algunos incluso sobrevivían a radiación letal. ¿Solo coincidencia? ¿O tal vez
¿Hemos estado usando mal las leyes del universo? Porque el secreto no está solo en las piedras, sino en cómo están dispuestas. La Gran Pirámide no fue construida al azar. Cada cámara, cada túnel, cada ángulo responde a una lógica cósmica. Su eje está alineado con la constelación de Orión, considerada por los antiguos egipcios como el hogar de los dioses. Y no es solo simbólico. 3 estrellas, 3 pirámides. La alineación es exacta. Demasiado exacta para un pueblo que, según los libros, apenas tenía herramientas de cobre. ¿Y si Orión no era solo una constelación para ellos? ¿Y si era un destino? ¿Un punto de origen? A lo largo de los siglos, muchos han intentado imitar la forma de la Gran Pirámide, pero ninguno ha logrado replicar su esencia, porque no se trata de la forma, sino del conocimiento que se esconde en ella. Ese conocimiento, transmitido por símbolos, por proporciones, por vibraciones, podría ser la clave de algo mucho más grande, una verdad universal que conecta el cuerpo, la mente y el universo entero como si fueran una sola cosa. Y quizás, solo quizás, por eso, los antiguos llamaban a la pirámide no un monumento, sino un portal de renacimiento. Un lugar donde el alma se prepara para un viaje que no es hacia el más allá, sino hacia adentro, hacia lo que hemos olvidado que somos. Y ahora que estás tan cerca del sueño, es el momento perfecto para seguir descendiendo, no en la tierra, sino en la verdad. Porque cuanto más aprendemos de la Gran Pirámide, más nos damos cuenta de que no está sola. Todo el complejo de Giza es un mapa, un código. Las pirámides, la esfinge, los templos soterrados, los canales ocultos bajo la arena. Nada está al azar. La posición de las 3 grandes pirámides replica la cintura de Orión, sí, pero también marca fechas astronómicas clave. ¿Sabías que si retrocedes el cielo 10.500 años, las estrellas de Orión se alinean perfectamente con las pirámides y la Vía Láctea coincide con el Nilo? Los egipcios lo llamaban el reflejo celeste, como si los cielos hubieran sido puestos sobre la tierra, como si Giza fuera una puerta del tiempo, y la esfinge, ese enigmático guardián con cuerpo de león y rostro humano, también parece hablar, aunque no tenga boca. Muchos estudiosos creen que es mucho más antigua que las pirámides. Sus marcas de erosión, causadas por lluvias intensas, no coinciden con el clima del desierto, sino con un tiempo en que Egipto era un vergel, hace más de 12.000 años. Una época que no figura en los registros, pero que late bajo el silencio de las piedras. Y aún hay más. Bajo la esfinge varios informes independientes, desde Edgar Cayce hasta el ingeniero Thomas Dobzhansky, detectaron una cámara secreta, sellada desde tiempos inmemoriales. Los egipcios la llamaban la sala de los registros, un lugar sagrado donde se guardaría la historia completa de la humanidad, desde su nacimiento hasta su caída. Los textos antiguos afirman que ese lugar fue creado por los sabios de la Atlántida. Sí, la misma Atlántida que Platón describe como refugio del conocimiento, justo antes del colapso de su civilización. Y que los egipcios no fueron sus creadores, sino sus herederos. La Gran Pirámide sería entonces un transmisor, no de mensajes comunes, sino de vibraciones que solo podrían entender quienes tuvieran el corazón abierto y la mente despierta. Imagina por un momento que cada piedra contiene una frecuencia, que cada pasillo guía la energía, y que todo está diseñado no solo para perdurar, sino para despertar. ¿Has sentido alguna vez una conexión profunda con un lugar al que nunca has ido? ¿Has tenido sueños con civilizaciones perdidas, con símbolos que no conoces pero comprendes? Tal vez no sean sueños, tal vez estés recordando, y mientras miles de turistas caminan por la superficie sin ver nada, hay quienes como tú esta noche se sumergen en el misterio con el alma, escuchando no con los oídos, sino con el corazón, porque las pirámides no fueron hechas para los ojos del mundo, sino para los ojos del espíritu,
y justo cuando el silencio te abrace por completo, te mostrarán algo que solo se revela cuando estás listo para sentir lo invisible. Ahora que estás envuelto por la calma de la noche, quizá ya puedas escuchar el eco de esas verdades que no se gritan, se susurran, porque si hay algo que las pirámides han sabido hacer mejor que ninguna otra obra humana, es guardar el secreto. Y entre todos los secretos hay uno que no muchos se atreven a tocar: la conexión entre las pirámides y la conciencia humana. Sí, lo has oído bien. No hablamos solo de piedras, alineaciones y cámaras ocultas. Hablamos de ti, de tu mente, de tu alma. Varios investigadores han experimentado fenómenos inexplicables dentro de la Gran Pirámide. No cosas de fantasmas o efectos ópticos, sino cambios en el estado mental. Uno de los casos más documentados fue el de Paul Brunton, un escritor y místico que en 1930 pasó una noche completa dentro de la cámara del rey. En su relato afirma que, al estar solo en el corazón de la pirámide, fue invadido por una conciencia tan vasta que sintió como si se despegara de su cuerpo. Vio escenas que no eran suyas, escuchó voces que no usaban palabras, y por un momento supo cosas que jamás había aprendido. Lo curioso es que muchos que han estado ahí cuentan lo mismo: una sensación de expansión, de conexión, de ser parte de algo muy antiguo y a la vez infinitamente sabio. Podría ser que la Gran Pirámide funcione como una especie de amplificador mental, una herramienta diseñada no para guardar a los muertos, sino para despertar a los vivos. La ciencia tradicional se incomoda ante esta idea, pero ciertos neurofisiólogos modernos han comenzado a estudiar la posibilidad de que ciertos espacios, cuando están diseñados con proporciones geométricas precisas, afecten directamente al campo electromagnético del cerebro. ¿Y qué hay más preciso que la Gran Pirámide? ¿Sabías que la relación entre su altura y su base refleja con exactitud la proporción áurea presente en la naturaleza, el arte y el propio cuerpo humano? ¿Casualidad? O tal vez una fórmula sagrada. Los sabios del pasado decían que el cuerpo humano es un templo, y que cada templo de piedra solo es un espejo del verdadero templo interior. ¿Y si cada cámara dentro de la pirámide representa una parte de ti? La cámara subterránea, el inconsciente, la gran galería, el ascenso de la energía, la cámara del rey, la iluminación. Tal vez recorrerla por dentro sea como recorrerte a ti mismo, un viaje al alma a través de pasajes de granito, una meditación en forma de arquitectura. Y entonces comprendes: las pirámides no fueron construidas para impresionar, fueron construidas para recordarte que eres más que carne, más que nombre, más que historia. Eres parte del misterio, y el misterio está en ti. Así que esta noche, mientras el mundo duerme, siente que estás entrando también en tu propia pirámide interior, pasillo a pasillo, cámara a cámara, hasta llegar a ese lugar en el que el tiempo no existe y la verdad simplemente es. Y así, bajo el cielo estrellado del antiguo Egipto, donde el Nilo aún susurra historias y la arena protege secretos que ni el tiempo ha logrado borrar, terminamos este viaje, por ahora. Pero algo ha cambiado, ¿verdad? Quizás al comenzar esta historia pensabas en piedras, tumbas y reyes lejanos. Pero ahora sabes que la Gran Pirámide no es solo una estructura, es un espejo que nos devuelve una pregunta. ¿Y si todo esto no fue construido para los muertos, sino para que nosotros despertemos? Porque cada uno de sus ángulos, de sus pasajes ocultos y cámaras silenciosas, nos recuerda que hay algo eterno en el ser humano, una chispa que trasciende civilizaciones, religiones y lenguas. Y en esa chispa, escondida como un secreto en el corazón de la piedra, está el verdadero poder de la pirámide. No es lo que guarda, es lo que despierta. Hoy has caminado junto a sabios, astrónomos, soñadores y herederos de un conocimiento que no ha muerto, solo duerme, esperando a los que tienen el valor de buscar sin miedo.
Y si tú has llegado hasta aquí, si sientes ese cosquilleo en el pecho, esa extraña emoción que no sabes explicar, es porque formas parte de esa búsqueda. Y te aseguro, eso no es casualidad. Así que si esta historia resonó contigo, si te hizo soñar, preguntarte o simplemente sentir algo distinto esta noche, te invito a que te unas a este viaje, que no termina aquí. Dale like a este video, suscríbete al canal y activa la campanita, porque en las próximas historias vamos a seguir explorando lo que otros no se atreven a contar. Historias que no solo te ayudan a dormir, sino a recordar quién eres en realidad, porque el mundo de los sueños y el de los misterios nunca estuvieron tan cerca. Nos vemos en la próxima historia. Descansa y que los secretos de la Gran Pirámide te acompañen esta noche.